Esta no es una historia creada para asustar, no es una leyenda, no es una película, es un caso real, documentado, registrado por médicos, sacerdotes y tribunales. Ocurrió en Alemania, en la segunda mitad del siglo XX, en una época donde la ciencia avanzaba y la fe comenzaba a ser cuestionada. Su nombre era Anneliese Michel. Anneliese nació el 21 de septiembre de 1952 en la pequeña localidad de Leibelfing, en Baviera, Alemania Occidental. Creció en una familia profundamente católica. Su hogar era sencillo, ordenado, marcado por la disciplina y la oración constante. Desde pequeña, Anneliese fue descrita como una niña tranquila, obediente, reservada. Asistía regularmente a misa, rezaba el rosario, ayudaba en casa. Nada en sus primeros años indicaba que su nombre sería recordado décadas después, en uno de los casos más controvertidos de la historia moderna. Alemania, en aquellos años, aún llevaba las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial. El país se reconstruía, la sociedad buscaba estabilidad, la fe para muchas familias era un refugio. En ese contexto, Anneliese creció entre la normalidad cotidiana y una religiosidad muy marcada. Algunos dirían, incluso, estricta. Pero estricta no significa violenta, ni abusiva. Era una familia convencional para su época y lugar. Durante su infancia y adolescencia temprana, Anneliese fue una estudiante promedio. No destacaba por rebeldía, ni por conductas problemáticas. Tenía amigos, asistía a la escuela, soñaba con estudiar y llevar una vida normal. Sin embargo, alrededor de los 16 años, algo comenzó a cambiar. No de forma dramática, no de golpe. Al principio, eran pequeños episodios. Momentos de ausencia, miradas perdidas, sensaciones extrañas que ella misma no sabía explicar. En 1968, Anneliese sufrió su primera convulsión. Fue llevada al médico. Los exámenes iniciales apuntaron a epilepsia del lóbulo temporal. El diagnóstico, en ese momento, parecía claro. Se le recetaron medicamentos, tratamientos convencionales, nada fuera de lo común. Pero Anneliese sentía que algo no encajaba. Ella describía experiencias que no coincidían con lo que decían los libros médicos. Decía sentir una presencia constante, un peso invisible, una angustia profunda, sin causa aparente. Con el paso del tiempo, los episodios se hicieron más frecuentes, no solo convulsiones. Pesadillas intensas, sensación de rechazo, un miedo inexplicable a objetos religiosos que antes le eran familiares. Aquí es importante detenerse, porque este es el punto donde la historia comienza a dividir opiniones. Para algunos, Anneliese sufría una enfermedad maltratada. Para otros, lo que estaba ocurriendo no podía explicarse únicamente desde la medicina. Pero en este primer momento, nadie hablaba de exorcismos, nadie hablaba de posesión, solo había una joven enferma y una familia preocupada. Anneliese continuó con su vida, todo lo que pudo. Ingresó a la universidad, intentó mantener la normalidad. Pero el peso interior no desaparecía.
Ella misma escribió en cartas y diarios que sentía que algo dentro de ella no le pertenecía. Palabras que años después serían analizadas una y otra vez. La familia buscó ayuda médica, psiquiatras, neurología, tratamientos cada vez más fuertes. Los medicamentos aumentaron, los efectos secundarios también, y aún así, la sensación de opresión no se iba. Es aquí donde comienza el verdadero conflicto. Cuando la ciencia no ofrece respuestas claras y la fe vuelve a ocupar espacio, pero ese punto todavía no ha llegado. Por ahora, solo existe Anneliese Michel, una joven alemana, creyente, enferma, confundida, sin saber que su nombre pronto sería pronunciado en tribunales, iglesias y debates que continúan hasta hoy. Los primeros síntomas graves. Después del primer diagnóstico, la vida de Anneliese ya no volvió a ser la misma. Aunque los médicos habían hablado de epilepsia, los episodios no se comportaban como se esperaba. Las convulsiones aparecían, pero no siempre seguían un patrón clínico. A veces ocurrían en completo silencio. Otras iban acompañadas de una profunda sensación de terror. Las noches se volvieron difíciles, pesadillas intensas, imágenes repetitivas, sueños donde veía rostros deformados y figuras que no podía describir con claridad. Al despertar, la angustia permanecía. No era un miedo pasajero, era una opresión constante, como si algo no la dejara estar en paz. Anneliese describía que, incluso cuando su cuerpo estaba quieto, su mente no descansaba. Decía sentirse observada, no desde afuera, sino desde dentro. Los médicos ajustaron la medicación, nuevos fármacos, dosis más altas, efectos secundarios más fuertes, cansancio extremo, pérdida de concentración, cambios de humor. Pero los síntomas no desaparecieron. Con el tiempo, Anneliese comenzó a experimentar algo que ella misma consideraba difícil de explicar. Sentía rechazo hacia objetos religiosos. No era una decisión consciente, era una reacción involuntaria. Al entrar a una iglesia, su cuerpo se tensaba, su respiración se aceleraba. En ocasiones no podía permanecer dentro. Esto desconcertó a su familia, porque Anneliese había crecido en la fe. La iglesia siempre había sido un lugar familiar, seguro. Ahora le producía angustia. En una ocasión, durante una misa, Anneliese cayó al suelo. No gritó, no habló. Solo permaneció inmóvil, con los ojos abiertos, mirando al vacío. Cuando recuperó la conciencia, no recordaba lo ocurrido. Estos episodios comenzaron a repetirse. Algunos médicos sugirieron que se trataba de una forma severa de epilepsia combinada con trastornos psiquiátricos. Otros no estaban convencidos. Los estudios no mostraban un deterioro neurológico progresivo que explicara todos los síntomas. Mientras tanto, Anneliese se debilitaba, perdía peso, dormía mal, se aislaba. En su interior, según escribiría más tarde, sentía que estaba perdiendo el control sobre su propia voluntad. Ella no hablaba de demonios, no hablaba de posesión, hablaba de lucha, de resistencia.
de algo que la empujaba en contra de sí misma. Su fe, lejos de darle consuelo, se había convertido en un campo de batalla. Rezaba, pero no sentía alivio. Leía textos sagrados, pero terminaba llorando. En ese punto, la familia comenzó a considerar que tal vez la medicina no estaba abordando todo el problema. No abandonaron los tratamientos, pero empezaron a buscar orientación espiritual. Primero, de manera discreta, consejos, conversaciones, oración, nada oficial, nada extremo. Todavía no. Sin embargo, algo era evidente. Anneliese Michel no estaba mejorando, y el tiempo comenzaba a jugar en su contra. La línea entre la enfermedad y lo inexplicable se volvía cada vez más delgada, y pronto esa línea sería cruzada. Manifestaciones inquietantes. Con el paso de los meses, los síntomas de Anneliese Michel dejaron de ser solo internos. Lo que antes era angustia, pesadillas y episodios aislados comenzó a manifestarse de manera visible. La joven ya no podía ocultar que algo estaba ocurriendo. Su comportamiento cambió. Momentos de calma eran seguidos por estados de tensión extrema. Su mirada se perdía, su rostro se endurecía y su voz ya no siempre sonaba como antes. Algunas veces hablaba con un tono distinto, más grave, más rígido. No gritaba, no insultaba. Pero quienes la conocían notaban que no era la misma Anneliese. Había largos periodos en los que parecía ausente, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. En ciertas ocasiones, repetía frases sin sentido aparente. Otras veces permanecía en silencio absoluto. Durante horas, su familia comenzó a registrar estos episodios, no para exhibirlos, no para exagerarlos, sino porque necesitaban respuestas. Anneliese también comenzó a mostrar una fuerza inusual en momentos específicos, no constantemente, no de forma violenta, pero suficiente para resultar inquietante. Personas cercanas relataron que podía resistirse a varios adultos cuando intentaban ayudarla durante una crisis. Luego, de manera repentina, volvía a la normalidad sin recordar lo ocurrido. Otro cambio llamó la atención. Anneliese comenzó a rechazar alimentos, no por decisión propia, sino por una sensación de repulsión profunda. Comía muy poco, bebía apenas lo necesario. Su cuerpo se debilitaba día tras día. Los médicos intensificaron la medicación, nuevos diagnósticos, nuevas hipótesis, depresión severa, psicosis, trastornos disociativos, pero nada parecía abarcar el cuadro completo. Mientras tanto, las manifestaciones espirituales se intensificaron. Anneliese decía ver figuras, rostros distorsionados, sombras que aparecían en momentos de oración. Decía sentir un odio profundo hacia lo sagrado, aun cuando ella misma no lo deseaba. Era como si su voluntad estuviera dividida. Una parte de ella quería acercarse a Dios. La otra rechazaba todo lo que lo representara. Este conflicto interno la agotaba. Su fe, que antes era refugio, se convirtió en lucha constante.
La familia, cada vez más desesperada, consultó a sacerdotes locales, no para pedir exorcismos, solo para pedir orientación. Algunos sacerdotes se mostraron cautelosos, recomendaron continuar con la atención médica. Dormía en el suelo, tenía episodios de rigidez corporal, golpeaba su cabeza contra superficies duras, no para llamar la atención, no conscientemente. Era como si su cuerpo respondiera a impulsos que ella no controlaba. Otros escucharon con atención y sugirieron que tal vez había algo más, pero nadie tomó decisiones precipitadas. La Iglesia, en estos casos, actúa con extrema prudencia. Se requiere discernimiento, tiempo, evaluación. Mientras tanto, Anneliese continuaba deteriorándose. En una ocasión, según testigos, se arrodilló durante horas, hasta sangrar. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, respondió que sentía una necesidad irresistible. Este tipo de comportamientos alarmó incluso a quienes dudaban de una causa espiritual. Ya no se trataba solo de una enfermedad mal diagnosticada. Había un sufrimiento real, prolongado y sin alivio. Finalmente, la familia tomó una decisión difícil. Solicitaron formalmente la intervención de la Iglesia, no por desesperación ciega, sino porque todas las demás opciones parecían haberse agotado. La petición fue analizada, revisada, cuestionada. La Iglesia no actúa por presión emocional, pero el caso de Anneliese Michel ya no podía ser ignorado. Lo que ocurriría a continuación marcaría un antes y un después. No solo para su familia, sino para la historia moderna del exorcismo. La autorización del exorcismo. La solicitud llegó a la Iglesia después de años de sufrimiento. No fue una decisión impulsiva, no fue producto del miedo inmediato. Fue el resultado de tratamientos fallidos, diagnósticos inconclusos y una joven que se deterioraba día tras día. La familia de Anneliese Michel pidió ayuda espiritual cuando sintió que ya no quedaban caminos abiertos. La Iglesia, contrario a lo que muchos creen, no concede un exorcismo con facilidad. Antes de autorizar cualquier rito, se exige una evaluación cuidadosa. Médicos, psiquiatras, informes clínicos, todo debe ser revisado. En este caso, los registros médicos existían, los tratamientos habían sido extensos, y aún así, no había mejoría. Algunos sacerdotes que escucharon el caso mostraron reservas. Otros, después de observar a Anneliese, consideraron que el sufrimiento podía tener una dimensión espiritual. Finalmente, el obispo de Würzburg concedió un permiso limitado. No se trataba de una confirmación absoluta de posesión. Era una autorización prudente para intentar un rito como último recurso. 2 sacerdotes fueron asignados, el padre Arnold Renz y el padre Ernst Alt, ambos con experiencia pastoral, ambos conscientes de la responsabilidad que estaban por asumir. El ritual autorizado no fue improvisado. Se basó en el Rituale Romanum, el libro oficial de la Iglesia, para estos casos, pero no se aplicó. Como en las películas, no hubo teatralidad, no hubo público, solo oración,
discernimiento y observación constante. Las sesiones comenzaron en 1975. Eran prolongadas, repetidas, exigentes. Anneliese reaccionaba de maneras que desconcertaban, incluso a los sacerdotes. Momentos de calma profunda eran seguidos por resistencia intensa. En ocasiones, su voz cambiaba. En otras, permanecía en silencio absoluto. Los sacerdotes registraron cada sesión, no como espectáculo, sino como documentación. Sabían que, pasara lo que pasara, sus decisiones serían cuestionadas. Durante este periodo, Anneliese expresó frases que más tarde serían analizadas en tribunales. Algunas parecían incoherentes, otras extrañamente estructuradas. Ella misma afirmaba sentir la presencia de entidades múltiples. Estas declaraciones fueron interpretadas de distintas maneras. Para la Iglesia eran parte del proceso de discernimiento. Para la medicina, podían ser síntomas de una condición grave. La familia observaba con esperanza y con temor. Porque el exorcismo no era una solución inmediata, no hubo liberación repentina, no hubo alivio instantáneo. El desgaste físico de Anneliese continuaba. Las sesiones se extendieron durante meses. Mientras tanto, la controversia crecía en silencio. Algunos médicos consideraban que el exorcismo interfería con el tratamiento. Otros sostenían que la joven ya no respondía a la medicina convencional. El caso se movía en una zona gris, ni completamente médico ni completamente espiritual, y el tiempo seguía pasando. Anneliese comenzó a debilitarse aún más. Su cuerpo no resistía. A pesar de todo, ella insistía en continuar. Decía que su sufrimiento tenía un propósito. Estas palabras, anotadas por quienes la rodeaban, serían clave más adelante. El exorcismo continuó, hasta que el cuerpo ya no pudo más, y lo que ocurrió después no solo conmocionó a la familia y a la Iglesia, sacudió a toda Alemania. Porque la historia de Anneliese Michel no terminaría en una iglesia, sino en un tribunal. La muerte, el juicio y el misterio. El 1 de julio de 1976, Anneliese Michel murió. Tenía 23 años. Su cuerpo estaba extremadamente debilitado. Pesaba poco más de 30 kilos. Había pasado meses entre sufrimiento físico y agotamiento emocional. La causa oficial de la muerte fue desnutrición y deshidratación. La noticia se propagó rápidamente. No solo como la muerte de una joven enferma, sino como el desenlace de un caso que involucraba a la Iglesia, a la medicina y a la familia. Muy pronto, las autoridades intervinieron. Se abrió una investigación, y con ella comenzó la controversia pública. Los padres de Anneliese y los 2 sacerdotes que participaron en el exorcismo fueron acusados de homicidio por negligencia. La pregunta central era clara. ¿Se había priorizado la fe por encima del tratamiento médico? ¿Pudo haberse evitado su muerte? El juicio se llevó a cabo en 1978. Durante las audiencias, se presentaron informes médicos, grabaciones y testimonios que dividieron a la opinión pública. Los médicos afirmaron
que Anneliese padecía trastornos neurológicos y psiquiátricos severos, sostuvieron que, con un tratamiento adecuado y supervisión constante, su vida podría haberse salvado. La defensa, por otro lado, argumentó que la joven había recibido atención médica durante años, sin resultados, que su deterioro no podía explicarse, solo desde la medicina, y que el exorcismo había sido autorizado por la Iglesia. Como último recurso, uno de los puntos más debatidos fue la voluntad de Anneliese. Según los testimonios, ella insistía en continuar con el exorcismo, decía aceptar su sufrimiento, decía comprenderlo, como parte de su fe. Esto abrió un debate ético profundo. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de otros cuando una persona adulta elige un camino que puede poner en riesgo su vida? El tribunal escuchó a expertos de distintas disciplinas, psiquiatras, teólogos, especialistas legales. Nadie logró ofrecer una explicación que cerrara todas las preguntas. Finalmente, el veredicto fue emitido. Los padres de Anneliese y los sacerdotes fueron declarados culpables de negligencia. La sentencia fue leve: 6 meses de prisión condicional y libertad vigilada. El tribunal reconoció que no hubo intención de dañar, pero determinó que se cometieron errores graves. El caso se cerró legalmente, pero no en la conciencia colectiva. La Iglesia revisó sus protocolos, reforzó la exigencia de evaluaciones médicas antes de cualquier exorcismo. La medicina, por su parte, continuó estudiando el caso como ejemplo de la compleja relación entre fe y enfermedad mental, pero para muchos, las preguntas permanecieron abiertas. Porque hay aspectos del caso que nunca fueron explicados de forma concluyente. Las grabaciones, las reacciones, las palabras pronunciadas en estados de trance. Algunos las interpretan como manifestaciones de una mente enferma, otros como señales de algo más. Anneliese Michel se convirtió en símbolo. Para unos, una víctima de fanatismo, para otros, una mártir del sufrimiento, y para muchos, un misterio sin resolver. Hoy, décadas después, su tumba sigue siendo visitada, no como lugar de culto oficial, sino como punto de reflexión, porque su historia no ofrece respuestas fáciles. Nos obliga a mirar los límites del conocimiento humano, a reconocer que hay territorios donde la ciencia duda y la fe no puede imponerse. A reconocer que hay territorios donde la ciencia duda y la fe no puede imponerse. Tal vez el verdadero legado de Anneliese Michel no sea el exorcismo ni el juicio, sino la pregunta que aún resuena: ¿dónde termina la enfermedad y dónde comienza lo que no sabemos explicar? La historia de Anneliese Michel no termina con un veredicto, no termina con una tumba, no termina con una explicación definitiva, porque hay historias que no fueron hechas para darnos respuestas claras, solo para recordarnos los límites del ser humano. Tal vez nunca sepamos qué ocurrió realmente. Tal vez esa sea la parte más inquietante, que no todo puede explicarse, que no todo puede controlarse, que no todo puede juzgarse con facilidad. Gracias por permanecer hasta el final de esta narración. Que esta historia no te deje temor, sino reflexión. La decisión de creer o dudar siempre será personal.